A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Entonces, ella de ahí quedó embarazada de la violación. La abuela de ella fue la que le tuvo que criar el hijo, porque ella dice que ella no lo quiere ni ver, porque ella dice que es igualito el que la violó. Ella dice, yo les mando todo a mi hijo, pero no me gusta tenerlo al lado porque yo estoy recordando permanente a la persona que me violó. Y así están muchas. Hay muchas mujeres así. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Investigar, Juzgar y Sancionar. Durante el conflicto armado, la violencia sexual afectó mayoritariamente a las mujeres. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, se han registrado 15.076 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado desde el año 1959. El rango de edad más frecuente de las personas que han sufrido este tipo de abusos está entre los 14 y los 17 años. La violencia sexual fue uno de los recursos más crueles que usaron los actores armados legales e ilegales para ejercer dominio sobre las víctimas, sus tierras y su organización social. Tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, este crimen está siendo investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Mi nombre es Yojaira Pérez, soy de Corozal, Sucre. Represento a la asociación Esfuérzate, una asociación de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, donde hay también mujeres de desplazamiento forzado. Como un grupo de mujeres que hemos venido trabajando desde que nos encontramos, porque hubo una declaración masiva de mujeres víctimas de violencia sexual. De ahí en el 2013 empezamos a organizarnos para participar primero ante todo en las mesas de víctimas municipales y llegamos hasta las mesas departamentales de víctimas. De ahí hemos venido trabajando desde que se inició el proceso de paz. Empezamos aportando ideas para que quedaran los de las medidas de género. Desde entonces ahí nos hemos puesto la camiseta para que se lograra que quedara todo lo de género en el acuerdo. Desde que se creó, la Jurisdicción Especial para la Paz trabaja para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición de una de las prácticas más comunes y dolorosas cometidas durante el conflicto armado, la violencia sexual. En la justicia ordinaria no existen mecanismos que aseguren a las víctimas la reparación plena, efectiva y proporcional a la gravedad de este delito, ya que no se incorporan medidas de reparación diferentes a la indemnización. La Jurisdicción Especial para la Paz busca dar una respuesta a los impactos desproporcionados que tuvo el conflicto armado. La reparación apunta a la recuperación de la dignidad de las víctimas en todos los campos, emocional, individual y social, permitiendo que las víctimas reconstruyan sus proyectos de vida. Porque todos los hechos de violencia sexual fueron diferentes y en todos los territorios fue diferente la violencia sexual. Porque si nos vamos acá en el departamento de Sucre, en San Onofre, las mujeres víctimas de violencia sexual eran quemadas, sus cuerpos eran quemados, eran marcadas. Si nos vamos a Montes de María, las mujeres eran violadas por varios actores armados y ya, demoraban con ellas, las secuestraban para decirlo así y ya. Entonces, en todos los territorios fue diferente. En Valledupar, las mujeres, ¿cómo les pasó la violencia sexual? Fueron marcadas con un hierro con la letra del autor de la violación. Entonces no podemos aceptar una respuesta global porque los hechos fueron diferentes. En otros lugares las mujeres eran empaladas. ¿Ya? Entonces no podemos aceptar una respuesta global porque los hechos de violencia sexual fueron de diferentes formas, de diferentes maneras, y las mujeres los asimilaron de diferentes maneras. Para que haya reparación, no repetición y restauración, los responsables de las FARC y de la fuerza pública que cometieron este crimen tienen la obligación de decir la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En caso de que no lo hagan, deberán ser procesados por la justicia ordinaria.
La violencia sexual es un crimen que no tiene amnistía. La justicia restaurativa, que es la justicia sobre la que trabaja la JEP, busca que los responsables reconozcan sus delitos, que expliquen las causas y se den cuenta de las consecuencias. A partir de ese reconocimiento que hacen los responsables, las víctimas esperan que el crimen no se repita. Este tipo de justicia lleva a que las víctimas prefieran ver a los responsables no en la cárcel, sino trabajando a favor de nuevas condiciones que les permita a ellas, a las víctimas, recuperar su dignidad y mejorar su calidad de vida tan afectada por el daño recibido. A mí me pregunta, pero tú por qué estabas de acuerdo con el proceso de paz, porque tú estabas apoyando, y claro, porque es que me parece que lo que me hicieron a mí estando ellos afuera no se lo vuelvan a hacer a otra mujer. Y todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Porque yo digo que estando ellos afuera van a hacer menos daño que estando adentro. Pero yo por fe creo de que ellos sí van a aceptar que sí cometieron el hecho victimizante de violencia sexual. Y yo digo que la persona al decirlo, con el simple hecho que a mí me digan y aceptan y digan el por qué me lo hicieron o para qué, no sé, de pronto son sentimientos encontrados que yo tengo que quiero saber. Me sentiría satisfecha al escuchar que ellos dijeran el por qué me lo hicieron, el por qué utilizaron mi cuerpo como botín de guerra. La JEP trabaja en 7 grandes casos que representan los hechos más graves del conflicto. La violencia sexual se investiga en casi todos estos casos. En el caso 01 sobre secuestro, se le imputó al antiguo secretariado de las FARC la responsabilidad de mando por la violencia sexual cometida contra las personas secuestradas. También en el caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, se investigan los hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento o utilización, como el abuso, la violación, la anticoncepción o los abortos forzados. Además, en los casos territoriales, Urabá, Nariño, Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca, la Sala de Reconocimiento está investigando hechos de violencia sexual y ha documentado cómo fueron utilizados los cuerpos de las mujeres para enviarles mensajes de terror a ellas, a sus familias y a su comunidad. Por ejemplo, para el caso 05, que se ocupa de la región del Norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca, el Observatorio de Memoria y Conflicto reportó al Norte del Cauca como la zona con mayor cantidad de agentes del Estado presuntamente responsables de violencia sexual. Las conductas narradas por las víctimas acreditadas en el caso 05 demuestran que la violencia sexual, la desvalorización del cuerpo femenino y los actos contra miembros de la población LGBTI han sido utilizados como herramienta de represalia para generar miedo en la población o establecer posiciones de dominio. La voz de las víctimas es el principal recurso con el que cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz para construir la verdad y poder sancionar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. La JEP dispone de espacios y mecanismos para que las víctimas de este crimen se sientan en la confianza de hablar, dejar de guardar silencio y reclamar sus derechos. A través de informes, talleres y eventos de participación colectiva, las víctimas son escuchadas. Estas son algunas de las acciones por donde comienza la restauración. Desde 2003 nos venimos con un trabajo psicosocial, preparándonos para que por fe siempre estábamos esperanzados de que el acuerdo se iba a lograr y que también había muchas mujeres que también estaban documentando casos porque fueron víctimas de paramilitares. Empezamos documentando y acompañando los casos porque hubo muchos casos en Montes de María de mujeres víctimas por paramilitares, mucho empalamiento, embarazos no deseados, mujeres que de la violación quedaron embarazadas, muchas mujeres marcadas físicamente y una marca que te hacen en tu cuerpo por mucho trabajo emocional que te hagan, nunca la persona se... ¿Por qué? ¿Qué sucede en eso? De que cada vez que ella se está viendo una cicatriz, se ve una herida, eso es una cicatriz que casi nunca sana, porque así te cicatrice que no sangra, no te duele, no te arden, pero a cada vez que te la tocas, que te bañas o te sientes eso, tú te estás acordando diario. Estamos en Tiempo de Restaurar,
una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. La Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido informes de distintas partes del territorio nacional en los que las víctimas de violencia sexual relatan lo ocurrido. Los informes que presentan las víctimas contribuyen a su propia restauración, pues les permiten exteriorizar y hablar de lo sucedido. A la vez, con estos informes, la JEP investiga y contrasta las versiones de los presuntos responsables. El propósito es hacer justicia para que se reparen los daños que sufrieron las víctimas. ¿Por qué es importante para nosotros haber presentado este informe? Porque es algo que está en todo el camino que nosotros llevamos. O sea, en todo este proceso está eso, contar nuestras historias para así poder saber la verdad. Porque si nuestras historias no son contadas, no son documentadas, van a quedar en la impunidad. Entonces nosotros contar van a decir, sí es verdad que está pasando. Hay un grupo de mujeres en Sucre que está contando y no solamente una, son 30, son 20, son 5, son 10. Entonces al escuchar esa magnitud de mujeres ya hablando van a ver, a aplicarse que sí es verdad que pasó la violencia sexual aquí en Colombia y acá en Montes de María. La importancia que nosotros le vemos a esto es que Colombia sepa que yo digo que para que haya historia y para que la historia no muera, esa historia tiene que mantenerse, tiene que vivirse, tiene que contarse. Y como lo hemos contado en esa documentación de casos, que eso quede plasmado que Colombia vivió y sigue viviendo la violencia sexual, que las mujeres en Colombia fuimos botines de guerra, fuimos utilizadas para el despojo de tierra. La mayoría de mujeres que fueron víctimas donde hubieron las masacres, antes de matar, usaban a las mujeres para que salieran. Entonces, si violaban a una hija o a la esposa o a alguien, ya la gente tenía miedo y salían. Entonces esa es la importancia de nosotros que nuestros casos se documenten, porque así van a tener conocimiento de lo que pasó y van a saber la verdad de las cosas. Así no los acepten los agresores, pero para nosotros sí hay una verdad. Entonces es algo satisfactorio para nosotros. Así hayan heridas que se abran, así otra vez tengamos que empezar de cero con un trabajo psicosocial para poder sanar todas estas emociones abiertas, pero es algo satisfactorio para nosotros, porque sabemos de que esas personas no van a quedar, por eso no van a quedar en la impunidad todos los casos que pasaron. Así sea que nos reconozcan 10 de 20 o de 50, pero es algo que nosotros estamos buscando, que reconozcan que en realidad sí pasó la violencia sexual acá en nuestro departamento y en Colombia. Entonces para nosotros eso es satisfactorio. La pandemia no ha sido impedimento para seguir trabajando de la mano de las víctimas en la tarea de esclarecer la verdad. Por ejemplo, se han hecho entregas virtuales de informes, como la ocurrida el 22 de mayo de 2020, cuando la Sala de Reconocimiento de la JEP recibió 47 casos de violencia sexual reportados por 39 mujeres de 9 municipios de la región de Montes de María y ocurridos entre 1983 y 2014. 36 de los casos fueron cometidos por miembros de las FARC-EP, 10 fueron cometidos por miembros del Ejército Nacional y 1 por la policía. Con este grave crimen, los actores armados buscaron castigar, dominar o desplazar a las mujeres víctimas. La entrega de los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz es el inicio de un proceso restaurativo. Esta entrega muchas veces va acompañada de actos simbólicos en los que las víctimas relatan lo sucedido. El acto de entrega consistió en entregar la documentación, entregar lo documentado. Ese día se hizo un acto también con otro libro que escribió una señora con sus experiencias. Se hicieron unos lanzamientos también de unas canciones alusivas al acto de entrega de diferentes culturas de todo el país que nos presentamos, porque no fue solamente la costa Caribe. Se hicieron un acto cultural. Me pareció a mí espectacular. Las mujeres fueron bien presentadas, bien vestidas, como de gala, pues nosotros nos sentíamos como casi como una graduación del esfuerzo de uno recordar lo vivido, y uno ese día al estarlo entregando, tú estabas entregando tu vida, tú estabas entregando tu
historia, tú estabas entregando todo, ya como si uno se había despojado de algo de nuestro cuerpo hacia entregártelo a ti. Como salir mi hijo, yo entregártelo a otra persona, estúdiamelo. Que esto no se quede solamente en esto escrito, sino que eso se lleve hasta las altas cortes. Entonces, eso fue emocional, algo que nos emocionó, que nos llenó y uno salió como satisfecho, esperanzado de que eso llegue a un feliz término, de que escuchen nuestras voces que quedaron plasmadas, escritas, que es nuestra voz la que está escrita, nuestro corazón, nuestro alma, nuestro ego como mujer. Todo eso, eso nos llenó como de dicha y satisfacción, como de una descarga. Aquí está, donde estaban todos los de la Comisión de la Verdad y los de la gente. La dignificación de las víctimas hace parte del proceso restaurativo que se ha propuesto apoyar la Jurisdicción Especial para la Paz. Escuchar a quienes han sufrido violencia sexual hace parte de esta tarea. Esa escucha permite reconocer el impacto del daño y también ayuda a esclarecer por qué les ocurrió y quiénes dieron la orden. La Jurisdicción Especial para la Paz escucha a las víctimas de violencia sexual y ofrece apoyo psicosocial. Uno de los propósitos de este apoyo es contribuir a que transformen su dolor y puedan comunicar lo ocurrido, que puedan hacer observaciones a las versiones de los posibles responsables de los crímenes y puedan considerar formas de reconstruir sus propias vidas. Entonces no es fácil decir, tú eres la culpable si no has vivido lo que yo viví, si no estuviste en ese momento conmigo. ¿Cómo me vas a decir que yo soy culpable de algo que yo no pedí? Porque yo no pedí esto, me sucedió y tuve que aprender a vivir con lo que me marcó en la vida. Porque yo no lo pedí, porque yo no iba a pedir que me sucediera lo que me sucedió y que a raíz de lo que me sucedió no podía quedar embarazada. Que tuve que hacer miles de tratamientos para poder quedar embarazada y el Estado no me ha cobijado nada de eso. Y no se lo he pedido que me lo acobije. Me tocó costeármelo a mí algo que yo no me busqué y que no fue mi culpa para yo poder tener a mi hijo. Hoy en día, gracias a Dios, tengo un hijo que cumple 10 años aproximadamente ahora en diciembre y que a raíz de mi violación perdí 4 niños antes de poder tener a mi hijo. Entonces yo voy a buscarme eso. Yo quería que me pasara eso para pasar por todos esos traumas que no fueron solamente míos, sino de mi familia. Porque mi mamá se esperanzaba cada vez que decían que yo estaba embarazada. Y al momento de ir al médico decían que no, que era un fracaso, que el niño estaba muerto. A raíz de todo lo que me pasó. Entonces voy a buscar yo eso, un dolor tanto para mí como para mi familia. Entonces no fue algo que yo pedí. Según el Registro Único de Víctimas, de las víctimas que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, más del 79% son mujeres, más del 6% son hombres y un poco más del 1% son LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Eso fue un patrón que se repitió en todos los grupos armados que estuvieron en conflicto, ya fueran legales e ilegales. O sea, nosotros, ¿qué recibimos de ellos? Simplemente llegar a un territorio y decir, por ejemplo, ese que está allá en esa casa anaranjada, por decir algo, es sospechoso de que es guerrillero, y llegar y tomarse el hogar y violarle a la mujer o violarle a la esposa delante de él, solo para demostrarle que ellos tenían más poder. O simplemente llegar y decirle, usted no nos gusta porque usted simplemente es marica, usted es un marica, si no se comportan los hombres, usted se tiene que ir o los matamos. Y encima de eso, pues muchas veces lo violaban, porque no solamente era, sino que los violaban. Y váyase o lo matamos, le damos 24 horas para que se vaya de acá. En todos los procesos que adelanta, la JEP aplica un enfoque de género que implica reconocer que durante el conflicto armado, las relaciones desiguales de género fueron utilizadas, exacerbadas y acentuadas, dejando huellas profundas en mujeres, niñas y personas de la población LGBTI. De hecho, esta población, que en el conflicto ha sido tan vulnerable como las mujeres, también es víctima de violencia sexual. Ese abuso fue el que más sobresalió, entonces no podemos hablar también de que solamente fue desplazamiento, porque desplazamiento básicamente todos sufrieron el desplazamiento porque les tocó irse, los sobrevivientes les tocó irse del territorio, pero sinceramente hubieron muchísimos delitos de abuso, más que todo fue abuso. Entonces decidieron hablar ahora
Por miedo no hablaron en ese momento, por miedo aquí en el departamento del Cesar se nota que no hay muchas víctimas LGBT, porque les daba miedo decir que en ese momento decían que estaban infiltrados, que todo el mundo sabía ya quiénes eran los que iban a declarar, entonces pues obviamente ellos no decían que eran homosexuales, entonces no se declaraban ni lesbianas ni nada de esto, y ellos no, me desplazaron, era lo único que hablaban. No fueron capaces de decir el otro delito por el que fueron, que fue el abuso, no fueron capaces de decirlo, les daba vergüenza. De hecho, ellos decían que para ellos era una vergüenza decir que los habían violado a pesar de su homosexualismo, pues decían, me daba vergüenza decir que me habían abusado, entonces no lo dijeron en ese momento y ahora pues tuvieron la oportunidad. En espacios de conflicto armado, muchas veces se incrementa la vulnerabilidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI por su identidad étnica, su condición económica o por su edad. En el caso de las víctimas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, la JEP reconoce que la persecución y la violencia sexual durante el conflicto armado se utilizó como castigo por su orientación, por su identidad o expresión de género. Los actores armados usaron esa violencia no solo para humillarles o amedrentarles, sino también para posicionar su poderío ante las comunidades y grupos sociales que por prejuicio también marginan y excluyen a las personas LGBTI. De hecho, tengo un testimonio básicamente que la víctima, vamos a ponerle la X, víctima X, ella me comenta cómo 3 hombres la abusaron por el simple hecho de ser amiga de una mujer lesbiana. Y ella en la actualidad se declara lesbiana, pero ella dice yo nada más era amiga de ella. Y simplemente porque andaba en el pueblo con ella, me abusaron totalmente. Me dijeron que me iban a enseñar a ser mujer, bueno, esas frases desgarradoras que se escuchan en ese momento. Y sí, la chica fue abusada, quedó embarazada, tiene un bebé bastante grande, ya es un hombre. Pero ella dice que no le duelen sus hijos, pero que sí recuerda cada vez que ve al niño, recuerda ese momento. Entonces, el esfuerzo y la misión de la JEP es contribuir a la restauración de las víctimas, y justamente sus voces son determinantes para definir las formas como los perpetradores de crímenes tan graves como el de violencia sexual deberán responder para que ellas recuperen sus derechos. Bueno, esa justicia para nosotros, ¿qué sería? ¿Será que los autores se paren al frente de nosotros y nos digan y reconozcan que fue verdad lo que pasó y que fue verdad lo que nosotros tenemos plasmado, porque hasta en un libro lo tenemos plasmado todas las historias de vida de nosotras? Entonces, será esa justicia que esperamos que nos digan y que acepten la verdad de que aquí en Sucre sí hubo violencia sexual. La mayoría de nosotras no tenemos dónde vivir, prácticamente porque nos tocó dejar todo botando. Prácticamente estamos con las uñas, caminando, trabajando, esto, lo otro. Entonces nosotros pedíamos que de pronto si nos podían hacer como una casa, una vivienda, si eso nosotros pues quisiéramos más. Porque no sé, o sea, de mi punto de vista y en mi vida y en mi realidad, yo digo que uno con una vivienda, pues para mí creo que no es lo mejor dicho, lo que uno le puede ayudar en la vida, pero sí alivia un poco. Porque imagínense, nosotros somos muchas mujeres que no tenemos dónde vivir, y por lo menos ahorita si tenemos para una renta, no tenemos para una comida. Y eso es lo que uno dice, pero pues eso es que nosotros le pedíamos a ellos. Y creo que en parte se busca más justicia y en nuestro caso sería buenísimo que en reparación, por ejemplo, hubiera un hospital integral a atender las víctimas de violencia sexual, porque actualmente tú vas a cualquier hospital o centro de salud de nuestro país y solo te hacen curetaje, la pastillita del día después para evitar que salga embarazada y pico y chao, y las secuelas, el canibalismo que muchas sufrieron, que les arrancaron parte de su rostro, el empalamiento, la incontinencia urinaria, pero además los niños que quedaron producto de la violencia sexual, pero además que quedaron en situación de discapacidad esas madres o incluso los niños a raíz de la golpiza que le dieron a la mamá. O sea, hay mucho que tratar y no hay unos mecanismos claros y reales frente a cómo debieran tratar a las víctimas. Y yo creo que ahí la JEP puede jugar un papel muy importante al momento que nosotros como víctimas directas esté el caso abierto y que nuestra voz esté ahí de qué es lo que queremos de reparación.
La Jurisdicción Especial para la Paz investiga, juzga y sanciona para restaurar a las víctimas. La violencia sexual que se ejerció durante el conflicto armado dejó graves secuelas en mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI. Asimismo, su impacto quedó en hijos no esperados, en cuerpos maltratados y problemas de salud mental. La JEP abrió mecanismos para contribuir a mejorar la vida de las víctimas, empezando por esclarecer lo ocurrido y promover que los responsables den la cara. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Stereo. Para comunicarse con la JEP, puede escribir a info@jep.gov.co. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.